Los números rojos del reloj electrónico del estudio indicaban que eran las 6:45 de la tarde. Isabela Mendonza se ajustó por última vez la chaqueta azul oscuro y se miró en el espejo del camerino. Llevaba el pelo castaño peinado con un estilo estricto pero elegante, y el maquillaje resaltaba sus expresivos ojos marrones. Llevaba 12 años como presentadora de informativos, pero cada emisión le producía una ligera emoción. Un golpe en la puerta interrumpió sus cavilaciones. 5 minutos para la emisión, Isabela, se oyó la voz de la ayudante de Clara. Gracias, estoy lista, respondió Isabela, recogiendo los papeles de su mesa. En el pasillo del estudio de televisión reinaba el bullicio habitual previo a la emisión. Los camarógrafos preparaban sus cámaras, los redactores coordinaban las últimas ediciones de los textos informativos. Isabela caminaba por el pasillo, saludando a sus colegas cuando vio a Marcos Oliveira en la entrada del estudio. Era un hombre alto y elegante, vestido con un traje gris, que revisaba unos papeles. «Buenas noches, Isabela», sonrió, levantando los ojos de los papeles. «Esta noche tenemos un informe importante sobre la nueva reforma de la ciudad. Estoy seguro de que lo harás estupendamente». «Gracias, Marcos. He estudiado los materiales con detenimiento», respondió ella, sintiendo su mirada de apoyo. En el estudio, Isabela tomó asiento ante la mesa de cristal. Los técnicos comprobaban por última vez el micrófono y la iluminación. Extendió los papeles delante de ella, aunque sabía que el texto principal estaría en el teleprompter. Aquellas hojas eran más bien un talismán, un hábito desarrollado durante años de trabajo. 30 segundos, fue la orden del director. Isabela respiró hondo. En momentos así, siempre intentaba desconectar de sus sentimientos personales, de los pensamientos sobre Gustavo volviendo a casa tarde y sin apenas dirigirle la palabra, del hecho de que su empresa de construcción volviera a tener dificultades económicas y ella no supiera cómo ayudarle. 10 segundos, 5, 3, 2, 1, aire. Buenas noches, esto es São Paulo News. Isabela Mendonza está con ustedes. Su voz sonaba segura y profesional. La emisión comenzó con un debate sobre la reforma urbana. Isabela entabló un diálogo con el experto invitado, formulando preguntas precisas y guiando la conversación. Por el rabillo del ojo, nota un gesto de aprobación de Marcos, que sigue la emisión desde la sala de dirección. Tras el primer bloque de noticias, hubo una breve pausa. Isabela bebió un sorbo de agua del vaso que tenía sobre la mesa. Sus pensamientos volvieron de nuevo a casa. Beatriz le había pedido que le ayudara con un proyecto artístico esta mañana, pero Isabela no había tenido tiempo, tenía que ir corriendo al trabajo. Lucas, por su parte, se había vuelto más retraído últimamente, encerrándose en su habitación con más frecuencia. Tal vez fuera solo la adolescencia, pero el corazón de su madre seguía preocupado. «Volvemos en 20 segundos», advirtió el director. El segundo bloque de noticias fue sobre economía. Isabela hablaba de las fluctuaciones de la moneda nacional, de los nuevos proyectos de inversión. Este tema siempre le recordaba los problemas de Gustavo. Una vez había soñado con crear una empresa de éxito, pero cada uno de sus intentos acababa en fracaso. Ella siempre había apoyado a su marido, invertido sus ahorros en sus proyectos, pero últimamente había crecido un muro invisible entre ellos. La emisión duró 1 hora. Isabela pasó con profesionalidad todos los bloques de noticias, incluidos los acontecimientos deportivos y las previsiones meteorológicas. Cuando se encendió el cartel que decía «Se acabó el tiempo de emisión», sintió la habitual mezcla de alivio y satisfacción. «Excelente trabajo», apareció Marcos en el estudio cuando los técnicos ya habían empezado a guardar los equipos. «Me ha gustado especialmente cómo has realizado la entrevista sobre la reforma urbana». «Gracias, Marcos. El tema es realmente importante. Quería exponerlo lo máximo posible». Estaba recogiendo sus cosas cuando Marcos añadió:
Por cierto, hay una serie de reportajes especiales previstos para la semana que viene. Me gustaría discutir los detalles contigo. Claro, lo hablamos mañana, sonrió Isabela mientras se ponía el abrigo. En el vestuario se cambió de ropa, pensando en la noche que le esperaba. Los niños ya debían de estar en casa. Rosa, su ama de llaves, los recogía del colegio. Gustavo, rara vez avisaba de cuándo iba a volver. Solía ver siempre sus programas, orgulloso del éxito de su mujer. Ahora parecía que su carrera le molestaba. Isabela bajó al aparcamiento subterráneo y sacó el móvil. 2 mensajes de Lucas. Mamá, hoy ha salido muy guapa en directo. Y Beatriz me pide que le lleve su helado de fresa favorito. Estos mensajes la hicieron sonreír. Los niños siempre veían sus emisiones. En el coche, encendió la radio para distraerse de sus angustiosos pensamientos. Por la noche, São Paulo brillaba con miles de luces. El tráfico no era tan malo, y en 40 minutos Isabela ya estaba aparcada frente a su casa, una mansión de 3 plantas en una zona exclusiva de la ciudad. La habían comprado hacía 5 años, cuando a Gustavo le iba bien. Ahora los pagos de la hipoteca recaían mayoritariamente sobre sus hombros. «¿Mamá?» Beatriz corrió hacia ella en cuanto abrió la puerta. «¿Has traído helado?» «Claro, cariño». Isabela sacó un recipiente de helado de la bolsa. «No hasta después de cenar, ¿vale?» Lucas se asomó a su habitación del primer piso. Mamá, impresionante el número de hoy». «Gracias, cariño. ¿Has hecho los deberes?» «Casi», contestó, escondiéndose de nuevo detrás de la puerta. Rose estaba poniendo la mesa. El aroma de su característica feijoada salía de la cocina. «Señora Isabela, ha llamado el señor Gustavo. Dijo que llegaría tarde», informó el ama de llaves. Isabela asintió, tratando de no mostrar decepción. Subió al dormitorio para cambiarse. Las cosas de Gustavo estaban sobre la cama, desordenadamente esparcidas. Parecía que había pasado por allí durante el día para cambiarse. Antes, semejante desorden habría sido motivo de una riña jocosa, pero ahora parecía otra señal de distanciamiento. La cena transcurrió en compañía de los niños. Beatriz hablaba apasionadamente de su proyecto de arte escolar. Lucas compartía sus progresos en el fútbol. Isabela intentó estar atenta, hacer preguntas, pero sus pensamientos volvían una y otra vez al asiento vacío de la cabecera de la mesa. Después de acostar a los niños, se instaló en su despacho con el portátil. Tenía que repasar el material para la emisión de mañana. Al otro lado de la ventana, la ciudad era ruidosa por la noche y la casa estaba en silencio. Alrededor de medianoche, la puerta principal se cerró de golpe. Gustavo había vuelto. Sus pasos en la escalera, el sonido del agua en el baño. Isabela siguió trabajando, aunque sentía un nudo en el corazón. Quería ir a verle, intentar hablar con él. Cuando por fin se acostó, Gustavo ya fingía dormir. En la oscuridad de su habitación, Isabela miró al techo durante largo rato, intentando comprender cuándo y por qué su matrimonio había empezado a desmoronarse. Mañana sería un nuevo día, un nuevo éter, un nuevo intento de preservar lo que antes parecía indestructible. La mañana comenzó con el familiar timbre del despertador a las 5:30. Isabela se arrastró con cuidado fuera de la cama, intentando no despertar a Gustavo. Él ni siquiera se movió. Últimamente vivían en mundos paralelos, dándose la espalda incluso mientras dormían. De pie bajo los chorros calientes de la ducha, recordó su primer encuentro, 15 años atrás. Ella era entonces una aspirante a periodista y Gustavo un prometedor licenciado en arquitectura. Se habían conocido en la inauguración de la nueva galería de la ciudad, a la que Isabela había acudido para hacer un reportaje. Gustavo hablaba apasionadamente de arquitectura moderna, con los ojos encendidos de entusiasmo. Aquella tarde hablaron hasta el amanecer en un pequeño café de la esquina de la calle Paulista.
«Mamá, ¿vienes pronto?» La voz de Beatriz al otro lado de la puerta del baño la devolvió a la realidad. «Un momento, cariño». Isabela se secó con una toalla y empezó a prepararse. Ya oía el ajetreo matutino en el pasillo. Rose preparaba el desayuno, Lucas buscaba sus botas de fútbol, Beatriz tarareaba una canción. La cocina olía a café recién hecho y a tostadas. Gustavo estaba sentado a la mesa, mirando la pantalla de su teléfono. Llevaba un estricto traje gris oscuro. Ella no recordaba habérselo comprado a su marido. «Buenos días». Isabela intentó captar su mirada. Murmuró él, sin apartar la vista del teléfono. «Papá, ¿vienes el sábado a mi partido de fútbol?», preguntó Lucas tomando asiento en la mesa. «No estoy seguro, hijo. Mucho trabajo», respondió Gustavo terminando su café. «Me tengo que ir». Se levantó de la mesa, besó a Beatriz en la parte superior de la cabeza al salir y se dirigió a la salida, sin mirar siquiera a su mujer. Isabela le siguió con la mirada, recordando cómo nunca se había ido sin darle un beso de despedida, cómo le preparaba el desayuno los fines de semana, cómo podían pasarse horas haciendo planes para el futuro. «Mamá, ¿puedes ayudarme a hacerme la trenza?». Beatriz se frotó la manga. «Por supuesto, ven aquí». Isabela sentó a su hija frente a ella, comenzando a separar su espeso cabello oscuro en mechones. Mientras le hacía la trenza, sonó su teléfono. Era Marcos. «Buenos días, Isabela. Perdona que te llame tan temprano, pero tenemos un cambio en la parrilla de emisión. ¿Podrías venir una hora antes?» «Sí, claro. Solo llevo a los niños al colegio». Después de acomodar a los niños en el coche, Isabela se sorprendió a sí misma pensando que el trabajo se había convertido en su único consuelo estable. Allí se sentía segura, competente, respetada, no como en casa, donde cada día era un intento de averiguar el estado de ánimo de su marido. Le vino a la mente el momento de su boda. Alberto Mendonza, el padre de Gustavo, se había opuesto a su matrimonio. «Un periodista no es suficiente para nuestra familia», le dijo a su hijo. Pero en aquel momento, Gustavo no escuchó a su padre. Estaba orgulloso del éxito de Isabela, apoyaba sus ambiciones profesionales y creyó en su sueño de construir su propia empresa de construcción. Los primeros años fueron felices. Nació Lucas, luego Beatriz. Gustavo montó su propio negocio y al principio las cosas fueron bien. Isabela invertía todos sus ahorros en sus proyectos, trabajaba horas extras para proporcionar un colchón financiero a la familia. Pero en los últimos 3 años fue como si la suerte les hubiera dado la espalda. Uno tras otro, los proyectos de Gustavo fracasaban y sus deudas crecían. «Mamá, ya llegamos». La voz de Lucas interrumpió sus recuerdos. Fuera de la escuela se oyó la habitual algarabía matutina. Isabela se despidió de los niños con un abrazo. «Portaos bien. Rosa os recogerá después del colegio». En el estudio de televisión la esperaba Marcos con una carpeta de documentos. Se recluyeron en su despacho para hablar de los cambios en el programa. «Ha salido a la luz un gran escándalo de corrupción», explicó, dejando los papeles sobre la mesa. «Tenemos que preparar un informe especial». Isabela estaba revisando los materiales cuando su teléfono vibró. Un mensaje de Gustavo. «No me esperes para cenar esta noche. Reunión de trabajo». Sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Antes, siempre había hablado de sus reuniones, consultado con ella. Ahora todos sus mensajes eran secos y breves. «¿Todo bien?». Marcos notó el cambio en su cara. «Sí, solo cosas de familia», intentó sonreír ella. En ese momento, una secretaria llamó al despacho. «Señor Oliveira, hay una llamada de la administración municipal. Dicen que es urgente». Mientras Marcos hablaba por teléfono, Isabela consultó las noticias en Internet y se quedó helada. El sitio de noticias de negocios tenía una foto de Alberto Mendonza. Famoso empresario llega a São Paulo para asistir a una importante conferencia de construcción. Suegro.
el hombre que siempre la había considerado indigna de su hijo, que en cada cena familiar no perdía oportunidad para insinuar que la exitosa carrera de su esposa era un golpe a la hombría de Gustavo, y ahora estaba aquí, en la ciudad. ¿Isabela? Marcos la llamó. ¿Seguro que estás bien? Estás pálida. Sí, es que necesito hacer una llamada. Salió al pasillo y marcó el número de su marido. Tono, timbre, no disponible. Todo el día pasó como un borrón. Había trabajado profesionalmente en Antena, realizado varias entrevistas, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la noticia de la llegada de su suegro. ¿Por qué Gustavo no había dicho nada? ¿Por qué su teléfono no estaba disponible? Por la noche, cuando volvió a casa, encontró a los niños cenando. Rosa le había calentado sopa. Señora Isabela, ha llamado el señor Gustavo. Dijo que tenía una reunión importante y que volvería tarde. Gracias, Rosa. Ya puedes irte a casa. Después de acostar a los niños, Isabela se quedó un buen rato sentada en el salón mirando las fotos familiares de la pared. Allí estaban ella y Gustavo el día de su boda, jóvenes y felices. Ahí estaban los primeros pasos de Lucas, el primer día de colegio de Beatriz. ¿Cuándo había empezado todo a desmoronarse? Hacia medianoche, oyó el ruido de un coche que se detenía. Gustavo entró en casa, oliendo a colonia cara y whisky. ¿Estás despierta? Se sorprendió al ver a su mujer en el salón. He visto la noticia de la llegada de tu padre, dijo Isabela en voz baja. Gustavo se tensó. Ah, sí, está aquí por negocios. ¿Y no te pareció oportuno decírmelo? No me pareció importante, se encogió de hombros. Estoy cansado, me voy a la cama. Isabela permaneció sentada en la oscuridad. Fuera de la ventana la ciudad nocturna era ruidosa, los coches tocaban el claxon en algún lugar a lo lejos. Intuyó que la llegada de su suegro era algo más que una coincidencia. Algo se acercaba, algo oscuro e inevitable. Permaneció despierta durante mucho tiempo en su dormitorio, recordando cómo 15 años atrás habían soñado con envejecer juntos, cómo habían planeado viajes que nunca llegaron a realizarse, cómo habían hablado de una casa grande llena de risas infantiles. Ahora, sin embargo, les rodeaba el silencio y las sombras del pasado que se alargaban cada día. Los días siguientes transcurrieron en una atmósfera opresiva. Gustavo apenas volvía a casa, y si lo hacía, era a altas horas de la noche. A todas las preguntas de su mujer respondía con una sola palabra: trabajo, negocios, ocupado. Isabela sentía que el muro invisible que los separaba era cada vez más alto. El viernes por la noche, mientras se preparaba para la emisión, recibió un mensaje de un número desconocido. Buenas noches, Isabela. Soy Alberto Mendonza. Tenemos que hablar. Mañana a las 7 de la tarde, Hotel Copacabana Palace, habitación 212. Es importante. Isabela sintió que le temblaban las manos. En 15 años de matrimonio, su suegro nunca la había llamado personalmente. Su comunicación se había limitado a fríos saludos en las reuniones familiares. 10 minutos para la emisión, sonó la voz del ayudante. Tenía que serenarse. El público no debía ver su confusión. Isabela se maquilló, cuadró los hombros y se dirigió al estudio. ¿Todo bien? Marcos la interceptó en la entrada. Se te ve preocupada. Sí, solo un día complicado. Intentó sonreír. La emisión pasó como un borrón. Ella leía automáticamente las noticias, hacía preguntas a los invitados, pero sus pensamientos volvían una y otra vez al mensaje de su suegro. ¿Qué podía ser tan importante? Una nueva sorpresa la esperaba en casa. Gustavo estaba haciendo las maletas. ¿Te vas?, le preguntó en la puerta del dormitorio. Sí, un viaje de negocios. Estaba doblando camisas en una bolsa de viaje. Por un par de días. Tu padre me ha invitado a reunirme con él mañana. Gustavo se quedó inmóvil un momento, pero no se volvió. Sí, lo sé. Deberías ir.
¿No quieres decirme de qué se trata? Lo sabrás mañana. Cerró la cremallera de su bolso. Me tengo que ir. Isabela apenas durmió aquella noche. Repasó mentalmente los últimos meses, tratando de encontrar el momento en que todo se había torcido. Quizá después de que el último proyecto de Gustavo fracasara, o cuando le ofrecieron presentar las noticias de la noche, lo que significaba un aumento de sueldo y aún más fama. La mañana del sábado se alargó interminablemente. Lucas estaba en un partido de fútbol al que su padre no había asistido. Beatriz estudiaba con su profesor de música. Isabela intentaba trabajar en el material para la próxima emisión, pero no conseguía concentrarse. A las 6:30 subió al coche. Le temblaban tanto las manos que tuvo que respirar hondo varias veces antes de girar la llave de contacto. El Hotel Copacabana Palace se alzaba majestuoso sobre la calle. Isabela aparcó y se miró en el espejo retrovisor. Traje negro estricto, maquillaje mínimo, pelo recogido en un moño. Parecía serena y profesional. Solo sus ojos delataban su tensión interior. La recepción del hotel la recibió con aire acondicionado y música apagada. El ascensor subió silenciosamente a la primera planta. La habitación 212 estaba al final del pasillo. Isabela llamó a la puerta. Abrió la puerta Alberto Mendonza, un hombre alto de pelo gris y expresión autoritaria. Detrás de él vio a Gustavo sentado en una silla. «Pasa, Isabela», se apartó el suegro. «Tenemos que hablar». La habitación olía a tabaco caro. Había una botella de whisky abierta y 3 vasos sobre la mesa. Al lado había una especie de carpeta. «Siéntate», Alberto señaló una silla libre. Isabela se sentó, sintiendo que el corazón le latía con fuerza en el pecho. Gustavo no la miró, estudiando el dibujo de la alfombra. «Siempre estuve en contra de este matrimonio», empezó Alberto, sirviéndose un whisky. «Pero mi hijo era joven y testarudo. Creía en el amor», dijo la última palabra con evidente ironía. «¿A qué viene esta conversación?». Isabela trató de mantener la voz firme. «Porque 15 años es tiempo suficiente para darse cuenta de los errores». Su suegro se sentó frente a ella. «Gustavo quiere el divorcio». Las palabras golpearon como una bofetada. Isabela desvió la mirada hacia su marido, pero éste seguía mirando al suelo. «¿Gustavo?», le temblaba la voz. «¿Es verdad?». «Sí», respondió él con voz apagada. «Lo siento. Pero, ¿por qué? ¿Qué ha pasado?». «Lo que pasó fue que mi hijo por fin tuvo una epifanía», intervino Alberto. «Mientras tú construías tu carrera, su negocio se desmoronaba. ¿Has pensado alguna vez lo que es para un hombre vivir de su mujer? Yo siempre le apoyé, invertí en sus proyectos, creí en él. Y eso solo empeoró las cosas». El suegro abrió una carpeta. «Aquí están los papeles del divorcio. Ya está todo preparado». «¿Y los niños? ¿Has pensado en ellos?». «Los niños se quedarán contigo», habló Gustavo por primera vez. «Pero la casa y el resto de los bienes son míos, y nada de pensión alimenticia». Isabela sintió cómo aumentaba la ira. «No puedes hacer eso. Esta es nuestra casa común, nuestra vida común». «La casa está registrada a mi nombre», dijo finalmente Gustavo. «Y la mayor parte de la propiedad también. Mi abogado lo ha comprobado todo». «¿Abogado?», recordó las noticias de la mañana. «¿Rodrigo Valencia? ¿Tu viejo amigo?». Se volvió hacia su suegro. Alberto sonrió. «Rodrigo conoce su negocio. Ya ha preparado todo el papeleo. Solo tienes que firmar». «¿Y si me niego?». «Entonces empezaremos el largo y engorroso proceso de divorcio», se inclinó hacia adelante el suegro. «¿Seguro que a tu cadena le hará gracia semejante escándalo en torno a su protagonista?». Isabela sintió un escalofrío. Era una trampa despiadada y cuidadosamente planeada. «¿Cómo has podido?», miró a Gustavo. «¿Después de todo lo que ha pasado entre nosotros?». «Lo siento», desvió la mirada.
Pero es lo mejor para todos. ¿Mejor? Su voz se entrecortó. ¿Mejor para quién? Para los niños que perderán a su padre. ¿Para mí, a quien estás dispuesto a echar a la calle? Tienes tu trabajo, intervino Alberto, y el piso que compraste antes de casarte. No seas dramática. Isabela se levantó. Sus piernas apenas podían sostenerla. No firmaré esos papeles, y voy a luchar. Deberías, negó su suegro con la cabeza. Solo empeorarás las cosas para ti y para los niños. Piénsalo. Salió de la habitación conteniendo a duras penas las lágrimas. El pasillo estaba vacío y silencioso. Solo se oía música a lo lejos. Al parecer, había una fiesta en una de las habitaciones. En el ascensor, Isabela se apoyó en la pared, con las piernas doloridas. 15 años de matrimonio, 15 años de amor, de esperanzas, de planes compartidos. ¿Podría borrarse todo de un plumazo? Permaneció mucho tiempo sentada en el coche, en el aparcamiento, sin poder arrancar el motor. Su teléfono vibró con un mensaje de Marcos. ¿Cómo estás? Se te veía alterada en las ondas. Si necesitas ayuda, siempre estoy aquí para ti. Por fin se le saltaron las lágrimas. Lloró, arrimada al volante, hasta que le dolió la cabeza, y entonces arrancó el coche y condujo a casa, donde la esperaban sus hijos. Hijos por los que debía ser fuerte. Niños a los que no permitiría que utilizaran como moneda de cambio en este juego cruel. El cielo de São Paulo estaba lleno de nubes. Empezaba a llover, como si la propia naturaleza llorase la desaparición de otra familia, de otro amor, de otro sueño. La mañana del domingo recibió a Isabela con los ojos hinchados de lágrimas. Apenas había dormido, ya que había dado vueltas en su lecho conyugal vacío durante toda la noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro frío de su suegro y la mirada abatida de Gustavo. El reloj marcaba las 6 de la mañana. Al otro lado de la ventana llovía ligeramente, convirtiendo las calles de São Paulo en un lienzo gris y borroso. La casa estaba inusualmente silenciosa. Los niños aún dormían, y Rosa no llegó hasta las 8. Isabela bajó a la cocina y puso mecánicamente la cafetera. El sonido del café molido resonaba en su cabeza. En la nevera colgaba un calendario con dibujos de los niños, una tradición que Gustavo y ella habían iniciado cuando Lucas empezó a ir al colegio. Ahora aquellos pequeños recordatorios de la felicidad familiar le causaban un dolor casi físico. El teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Buenos días, Isabela. Soy Rodrigo Valencia. Te propongo que nos veamos hoy en mi despacho a las 2. Discutiremos los términos del divorcio en paz. Isabela sintió que las lágrimas volvían a brotar. Recordó a Rodrigo, un viejo amigo de la familia Mendonça, un abogado poderoso al que temían incluso los jueces. En las escasas reuniones familiares, siempre se mantenía al margen, observando con la aguda mirada de una serpiente que espera el momento de atacar. ¿Mamá? La voz somnolienta de Beatriz la hizo estremecerse. ¿Por qué lloras? Isabela se secó los ojos apresuradamente. Solo estoy cansada, cariño. ¿Quieres chocolate caliente? Mientras su hija se acomodaba en la mesa de la cocina, Lucas bajó del piso de arriba. A los 12 años ya empezaba a mostrar notables dotes de observación. ¿Pasa algo?, preguntó mirando a su madre con atención. ¿Papá no ha vuelto a casa por la noche? No pasa nada, cariño, intentó Isabela que su voz sonara segura. Papá tiene mucho trabajo. Después de desayunar, envió a los niños y a Rosa al parque. Necesitaba pensar, ordenar sus ideas. El despacho donde Gustavo y ella habían pasado las tardes discutiendo planes de futuro estaba ahora en penumbra. Isabela encendió el ordenador y abrió un buscador. Rodrigo Valencia, abogado, divorcios escandalosos, tecleó con dedos temblorosos. Los resultados de la búsqueda confirmaron sus peores temores.
Valencia se especializaba en complejos procesos de divorcio en los que la parte más rica intentaba despojar a la otra de todos sus bienes. Y casi siempre lo conseguía. Sonó el timbre. En el umbral había un mensajero con un sobre grande. «Señora Mendonza, papeles del abogado de Valencia». Isabela firmó el recibo. El sobre contenía una gruesa pila de papeles, una demanda de divorcio, una solicitud de renuncia a la reclamación de bienes, una renuncia a la pensión alimenticia. Todo estaba impecablemente redactado, cada frase daba en el clavo. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez era Marcos. «Isabela, siento molestarte en tu día libre, pero no contestabas a los mensajes». Estaba preocupada. Su voz, llena de auténtica preocupación, fue la gota que colmó el vaso. Isabela rompió a llorar, agarrando frenéticamente el teléfono. «Marcos, todo se está desmoronando. Ahora mismo voy», dijo con firmeza. «Dame la dirección». 40 minutos después estaban sentados en el salón. Isabela, aún sollozando, hablaba de su encuentro de ayer en el hotel, de los documentos, de Valencia. Marcos escuchaba en silencio, solo la ictericia vagaba por sus pómulos. «Esto es una locura», dijo al fin. «No pueden despojarte de todo. Hay leyes». «Las leyes están de su parte», Isabela mostró los papeles. «La casa está a nombre de Gustavo, el coche también. Incluso mis inversiones en su negocio no están documentadas en ningún sitio, solo transferí dinero a su cuenta». «Necesitas un buen abogado». Marcos sacó su teléfono. «Tengo a alguien que conozco». «No», negó con la cabeza. «No conoces a Alberto. Utilizará cualquier escándalo contra mí. Y no puedo perder mi trabajo. Es lo único que me quedará». En ese momento se abrió la puerta principal. Los niños volvían con Rosa. Beatriz corrió hacia su madre con un dibujo del parque, pero se quedó helada al ver su cara llorosa. «¿Mamá?» «No pasa nada, cariño», Isabela intentó sonreír. «Te presento al tío Marcos, mi jefe». Marcos se puso en cuclillas delante de la niña. «¡Qué dibujo tan bonito! Tienes mucho talento». Mientras los niños mostraban a Marcos sus dibujos, Isabela se hizo a un lado intentando ordenar sus pensamientos. Faltaban menos de 3 horas para el encuentro con Valencia. «Iré con vosotros», dijo Marcos cuando los niños salieron para subir las escaleras. «No discutas. No hace falta que te reúnas con él sola». El despacho de Valencia estaba en una vieja mansión del distrito financiero de la ciudad. Puertas de madera maciza, columnas de mármol, muebles antiguos, todo gritaba poder y dinero. Rodrigo Valencia les recibió en su despacho, un hombre alto y delgado, de bigotes grises y mirada penetrante. «Ah, has traído apoyo», sonrió fríamente mirando a Marcos. «Toma asiento». «He leído los periódicos», empezó Isabela. «¿Y qué te parece?» Valencia se reclinó en su silla. «Es un robo a plena luz del día. Es una solución legal a un conflicto familiar». El abogado sacó una nueva carpeta del cajón de su escritorio. «Déjeme explicarle la situación. Todos los bienes están a nombre de su marido. Tu inversión financiera en su negocio fue voluntaria. No hay documentos de préstamo ni de copropiedad. En cuanto a la pensión alimenticia», hizo una pausa, «tenemos pruebas de su, digamos, abandono de las responsabilidades familiares». «¿Qué?». Isabela sintió que se le iba la sangre de la cara. Retrasos constantes en el trabajo, faltas a actos escolares, cenas con compañeros. Valencia puso las fotos sobre la mesa. «Y aquí hay una foto especialmente interesante. Usted y el señor Oliveira en un restaurante. Una hora un poco tardía para una reunión de trabajo, ¿no crees?». Marcos se adelantó. «Eso es despreciable. Estás manipulando los hechos. Solo te estoy mostrando cómo quedaría ante un tribunal». El abogado sonrió aún más fríamente. Una presentadora de televisión de éxito que eligió su carrera por encima de su familia,
Un marido que intentó salvar el matrimonio pero no pudo competir con las ambiciones de su mujer. «No te atreverías», susurró Isabela. «Nos atrevemos, querida. Y esto es solo el principio. Tenemos mucho material interesante. ¿Estás segura de que tu cadena querría semejante escándalo en torno a su presentador?» Isabela no sabía qué decir. Todo había sido pensado, cada movimiento, cada documento, cada amenaza. La habían arrinconado, convirtiendo 15 años de amor y fidelidad en un arma contra sí misma. «Te doy 3 días para que te lo pienses», dijo Valencia, recogiendo el papeleo. «Firma los papeles y arreglaremos esto tranquila y pacíficamente. Si te niegas, iremos a la guerra. Y créeme, no querrás entrar en guerra con la familia Mendoza». Al salir del despacho, Isabela apenas podía mantenerse en pie. Marcos la sostuvo bajo el brazo. «No pueden hacer esto», dijo. «Encontraremos la manera». Pero ella ya no escuchaba. Ante sus ojos estaban las imágenes que Valencia había dispuesto. Todos sus movimientos estaban vigilados. Cada acción podía ser usada en su contra. Incluso su sincera amistad con Marcos se había convertido en un arma en manos de aquellos hombres despiadados. La lluvia se intensificó, convirtiendo las calles en espejos que reflejaban el cielo gris. Isabela miró su reflejo borroso en los charcos y pensó en lo rápido que podía desmoronarse la vida que había pasado 15 años construyendo. ¿Cómo el amor puede convertirse en odio y la familia en un campo de batalla donde no se hacen prisioneros? El lunes transcurrió con mareos y náuseas. Isabela no podía ni tragar una taza de café y su estómago respondía inmediatamente con un dolor agudo. 2 noches en vela le habían dejado unas ojeras que el maquillaje apenas podía disimular. «Mamá, ¿estás enferma?» Lucas la miró atentamente mientras desayunaba. «¿Quizá no deberías ir a trabajar hoy?» «Estoy bien, cariño», intentó sonreír. «Es que no he dormido mucho». Rose estaba ocupada en la cocina, preparando el desayuno de los niños. Su ojo experto había notado algo raro hacía tiempo, pero se mantuvo callada, lanzando solo miradas preocupadas a su anfitriona. «¿Cuándo volverá papá?», preguntó Beatriz, untando mermelada en la tostada. Isabela sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «Papá tiene mucho trabajo, cariño, ya llamará». Después de que Rosa llevara a los niños al colegio, Isabela subió al dormitorio. El armario estaba medio vacío. Gustavo se había llevado sus cosas mientras ella estaba fuera. Solo su viejo jersey, que le había regalado una vez por su cumpleaños, permanecía en la estantería. Isabela se lo acercó a la cara e inhaló su aroma familiar, una mezcla de colonia y tabaco. Sonó el teléfono, era Marcos. «¿Cómo estás? Si necesitas un día libre...» «No», interrumpió ella. «Allí estaré. El trabajo es lo único que me mantiene a flote». En el estudio todo seguía como siempre. El ajetreo, los preparativos para la emisión, la discusión de las noticias. Pero Isabela sentía los ojos de sus compañeros clavados en ella. ¿Habían empezado ya los rumores? «Tienes 10 minutos antes del maquillaje», dijo la ayudante de Clara. «¿Y Isabela?» «Ha venido un hombre a verte. Dice que es un asunto personal». Un joven de traje riguroso la esperaba en el vestíbulo. «Señora Mendoza, soy del abogado de Valencia. Firme aquí». Otro sobre, más documentos, más amenazas veladas en términos legales. ¿Qué es esto? Marcos apareció como de la nada. «Nada». Isabela intentó esconder el sobre en su bolso, pero él interceptó su mano. «Déjame verlo, por favor». En su despacho, revisaron juntos los papeles. Valencia exigía la entrega inmediata de la casa, al parecer en virtud de la hipoteca, que Gustavo pagaba íntegramente. El hecho de que la mayor parte de los pagos procedieran del sueldo de Isabela era jurídicamente irrelevante. «Es imposible». Marcos se paseaba por el despacho. «No pueden echarte a ti y a los niños a la calle». «Sí pueden.
contestó ella en voz baja. Tengo un piso viejo. Es pequeño, en un barrio dormitorio. Lo alquilé para ayudar con la hipoteca de la casa. ¿Y tus padres? ¿Pueden ayudar? Isabela negó con la cabeza. Murieron hace 5 años. Un accidente de coche. Llamaron a la puerta. Era la hora de maquillarse. Isabela se miró en el espejo del camerino mientras la maquilladora intentaba disimular los signos del insomnio. En el reflejo, vio a una mujer que no reconocía, confusa, rota, perdiendo el equilibrio. La emisión se puso en piloto automático. Leía las noticias, hacía entrevistas, sonreía a la cámara. Por dentro, todo estaba muerto. Después de la emisión, Marcos insistió en que comiera. Se sentaron en un pequeño café cerca del estudio y él intentó que comiera al menos una ensalada. Tienes que luchar, le decía. Tengo un amigo en la fiscalía. Quizá él pueda... No, Isabela apartó el plato. No conoces a Alberto. Utilizará cualquier conexión, cualquier medio. Me destruirá. Pero debe haber alguna prueba de sus maquinaciones. Documentos antiguos, testigos. Ella dudó. Algo relampagueó en su mente. Hace 3 años, cuando la empresa de Gustavo consiguió un gran contrato, había habido transferencias extrañas entonces, gastos inexplicables. Tal vez, empezó, pero sonó el teléfono. Rosa estaba llamando. Señora Isabela, hay gente aquí. Dicen que han venido a describir la propiedad. Isabela se levantó de un salto, derramando su café. ¿Qué? No les dejes entrar. Ahora voy. Cuando llegaron a la casa, ya estaban allí 2 coches, los alguaciles y el propio abogado Valencia. Ah, señora Mendonza, sonrió con su sonrisa serpenteante. Solo estamos haciendo un inventario preliminar de la propiedad, el procedimiento habitual. No tienen derecho. Los niños aún no han vuelto del colegio. Tenemos todo el derecho. Valencia sacó unos papeles. Aquí está la orden judicial y la firma de tu marido. Isabela miró los papeles. El papeleo era impecable. Gustavo había firmado los papeles hacía una semana, lo que significaba que todo había sido planeado de antemano. Marcos intentó intervenir, pero los alguaciles se mostraron inflexibles. Recorrieron metódicamente la casa, fotografiando y registrando cada cosa, hasta los juguetes de los niños, hasta los cuadros de las paredes. ¿Por qué?, preguntó Isabela a Valencia. ¿Por qué tanta crueldad? Son negocios, querida, respondió. No es nada personal. Solo tienes que firmar los papeles y todo acabará rápido y sin dolor. Cuando los alguaciles se marcharon, Isabela se hundió exhausta en el sofá. Marcos le trajo agua. ¿Qué decías de los traslados extraños? Ella le miró con ojos brumosos. Hace 3 años, Gustavo consiguió un contrato para construir un centro comercial. La suma era enorme, pero el proyecto se cerró de repente. El dinero desapareció y los documentos. Vi unos documentos extraños en su despacho. ¿Siguen ahí? No lo sé. Cerró el despacho cuando se fue. Marcos miró a su alrededor. ¿Dónde están las llaves de repuesto? 10 minutos después ya estaban revisando las carpetas del despacho de Gustavo. La mayoría de los documentos habían desaparecido, pero en una vieja caja de declaraciones de la renta encontraron copias de contratos y extractos bancarios. Mira, Isabela señaló los números. Estas transferencias no coinciden con los pagos oficiales de los contratos. Aquí puede haber algo. Marcos fotografió los documentos en su teléfono. Pero tenemos que proceder con cautela. Si se enteran... En ese momento se oyó un portazo. Los niños y Rosa habían vuelto. Isabela guardó rápidamente los documentos en la caja. Ni una palabra a los niños. No deben enterarse. La noche transcurrió entre intentos de mantener una apariencia de normalidad. Isabela ayudó a Beatriz con los deberes. Escuchó la historia de Lucas sobre el entrenamiento de fútbol. Pero por dentro, todo temblaba de miedo e incertidumbre. Después de acostar a los niños, volvió al estudio.
Con cuidado, sacó los documentos que había encontrado y los extendió sobre el escritorio. En algún lugar, en esos números y fechas, podía haber un arma contra Alberto y sus maquinaciones. Pero, ¿cómo utilizarla sin destruir por completo la vida de los niños? Al otro lado de la ventana, la ciudad nocturna retumbaba. En una casa vecina se apagaban las ventanas. La gente se iba a la cama, sin saber que la vida de alguien, la familia de alguien, las esperanzas de alguien se desmoronaban. Isabela miró la fotografía de la pared. Ella y Gustavo el día de su boda. Jóvenes, felices, seguros de su amor. El teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Espero que te des cuenta de la gravedad de la situación. Te quedan 2 días. RV. Isabela apagó el teléfono y cerró los ojos. Por delante quedaba otra noche en vela, otro día de lucha, otro paso al borde del abismo en que se había convertido su vida. El martes comenzó con una llamada inesperada. Isabela estaba preparando a los niños para ir al colegio cuando un número desconocido apareció en la pantalla del teléfono. Señora Mendonza, soy María Santos, la antigua contable de la empresa de su marido. Isabela se quedó helada con un peine en la mano. Se acordaba de aquella mujer. La completa y siempre amable María había trabajado con Gustavo hacía 3 años, pero había renunciado repentinamente sin dar explicaciones. Me enteré de la situación, continuó María. Creo que hay algo que deberías saber. ¿Podemos vernos? Mamá, vamos a llegar tarde. Beatriz tiró de su manga señalando su reloj. Sí, claro, contestó Isabela apresuradamente al teléfono. ¿Dónde y cuándo? Acordaron encontrarse en un pequeño café a las afueras de la ciudad después de comer. Isabela llevó a los niños al colegio, sintiendo una extraña excitación crecer en su interior. ¿Qué podía saber el antiguo contable? En el estudio, Marcos la esperaba con la noticia. Le enseñé los documentos a un amigo de la fiscalía. Dice que hay gato encerrado. Esas transferencias... Silencio. Isabela miró a su alrededor. El pasillo estaba vacío, pero bajó la voz. Me ha llamado el antiguo contable de Gustavo. Quiere reunirse. Marcos frunció el ceño. Podría ser una trampa. O ayuda. Miró su reloj. Tengo una emisión en 1 hora. Luego voy de camino a una reunión. ¿Te acompaño? No. Isabela negó con la cabeza. Si me están siguiendo, no necesito darles nuevas razones para hacer fotos. El éter pasó tenso. Sintió que se desviaba, que mezclaba las palabras. La voz del director llegó a través del auricular. Isabela, contrólate. 2 bloques más. Tras la emisión, se puso un traje gris poco llamativo, ocultando su pelo bajo un pañuelo. La cafetería estaba en la parte vieja de la ciudad, un local pequeño y semivacío con mesas desgastadas y cortinas descoloridas. María Santos estaba sentada en un rincón, removiendo el café con nerviosismo. Había envejecido notablemente desde su último encuentro, con canas en su pelo oscuro. Gracias por venir, dijo María en voz baja, mirando constantemente a su alrededor. Debería habértelo dicho hace mucho tiempo, pero tenía miedo. Aún lo tengo. ¿Miedo de qué? Isabela se sentó enfrente. De Alberto Mendonza, de lo que pueda hacer. María sacó una carpeta hecha jirones de su bolso. Hice copias de todos los documentos antes de que me despidieran. Sabía que algún día los necesitaría. Pasó la siguiente hora hablando de estafas contractuales, doble contabilidad, extrañas transferencias a cuentas en paraísos fiscales, de cómo Alberto utilizaba la empresa de su hijo para blanquear dinero. Cuando empecé a hacer preguntas, me obligaron a dejarlo. María apretó su taza con manos temblorosas. Amenazaron a mi familia. Me fui a otra ciudad, pero guardé los documentos todos estos años. ¿Por qué decide contarlo ahora? Porque está mal, lo que te están haciendo, y, vaciló, mi marido murió el año pasado, no tenemos hijos,
No tengo a nadie más a quien temer. Isabela miró los documentos, sintiendo que el corazón le latía cada vez con más fuerza. Todo estaba aquí: pruebas de fraude financiero, contratos falsificados, grabaciones de conversaciones. ¿Te das cuenta de que esto podría destruirles? ¿O te destruirán a ti? Se levantó María. Tenga cuidado, señora Mendonza. Alberto no se detendrá ante nada. Cuando se marchó, Isabela permaneció sentada sobre los papeles durante largo rato. Su mente daba vueltas a retazos de conversaciones, fechas, cantidades. ¿Cómo no se había dado cuenta antes? El teléfono vibró. Un mensaje de Gustavo. Espero que hayas entrado en razón. El tiempo se acaba. No contestó. Recogió sus papeles y se dirigió al estudio. Tenía que enseñárselos a Marcos. Pasaron varias horas en su despacho comparando los nuevos documentos con los que habían encontrado ayer. Esto es serio, Marcos negó con la cabeza. Aquí hay algo más que disputas familiares. Aquí hay delitos financieros, evasión de impuestos. ¿Qué se supone que tengo que hacer? Isabela se frotó las sienes. Si utilizo estos documentos, habrá un escándalo. Gustavo podría ser detenido. ¿Qué les diré a los niños? Y si no los usas, te lo quitarán todo. En ese momento sonó Rosa. Beatriz estaba enferma, con fiebre. Isabela corrió a casa, olvidándose de todo. Su hija estaba en la cama, acalorada y pálida. «Mamá, no me encuentro bien», susurró. «Todo va a ir bien, cariño», le dijo Isabela acariciándole la frente. «El médico vendrá enseguida». Lucas estaba en la puerta, mirando con miedo a su hermana. «He llamado a papá, pero no contesta». Isabela sintió que todo se le agarrotaba por dentro. Incluso ahora, cuando su hija estaba enferma, Gustavo no contestaba al teléfono. El médico llegó una hora más tarde. Diagnosticó la gripe y recetó medicamentos. Isabela pasó toda la noche sentada junto a la cama de su hija, tomándole la temperatura, dándole medicamentos, cambiándole las compresas. Por la mañana, cuando Beatriz por fin se durmió, bajó a la cocina. En el crepúsculo previo al amanecer, la casa parecía especialmente vacía y extraña. Sobre la mesa había papeles de María, ni siquiera había tenido tiempo de esconderlos. El teléfono vibró, esta vez era Alberto. «Espero que te des cuenta de que escarbar en el pasado no servirá de nada. Todos los documentos ya han sido destruidos». Isabela se quedó helada. «¿De qué estás hablando?» «No te hagas la ingenua. Sé lo de tu encuentro con María Santos. Una imprudencia por su parte. Si le pones un dedo encima...» «No me amenaces, niña». La voz de mi suegro se volvió gélida. «Te queda un día. Luego empezaremos a ponernos duros de verdad». La conexión se cortó. Isabela se quedó mirando el teléfono, sintiendo que un sudor frío le recorría la espalda. La estaban observando. Conocían todos sus movimientos. Beatriz lloraba en el piso de arriba. Isabela subió con su hija y envió un mensaje a Marcos. «Lo saben. Tenemos que hablar urgentemente». El día transcurrió en ansiosa expectación. Ella no fue a trabajar, cuidando de su hija enferma. Lucas también se quedó en casa. Dijo que no podía dejar a su hermana. Por la tarde llegó Marcos. Se encerraron en el estudio, dejando a los niños al cuidado de Rosa. «Tenemos que actuar rápido», dijo. «Si tienen estos documentos, pueden destruirlos o falsificarlos». «¿Pero cómo? No tenemos tiempo, no tenemos capacidad». «Tengo un plan», bajó la voz Marcos. «¿Te acuerdas de Carlos del departamento técnico? Trabajaba en ciberseguridad». Isabela escuchó su plan, sintiendo una mezcla de miedo y esperanza. Era arriesgado, incluso peligroso, pero no había otra opción. Esa noche, después de acostar a los niños, sacó un viejo pendrive con copias de seguridad de los archivos de Gustavo. En algún lugar podría haber pruebas adicionales. Trabajó hasta bien entrada la noche, revisando un archivo tras otro. A las 3 de la madrugada llegó un mensaje de María. «Han venido a verme.
Voy a salir de la ciudad. Ten cuidado. Isabela cerró los ojos. El círculo se estrechaba. Cada vez quedaba menos tiempo, y en algún lugar de la ciudad, su marido y su suegro preparaban un nuevo golpe que destruiría su vida para siempre. Pero ahora tenía aliados, gente dispuesta a ayudar en la lucha contra la familia Mendoza, y tal vez aún tuviera una oportunidad no solo de sobrevivir, sino de ganar esta guerra. Al otro lado de la ventana empezaba a amanecer. El nuevo día traía consigo nuevas amenazas y nuevas oportunidades. Isabela miró a los niños dormidos y sintió que la determinación crecía en su interior. Lucharía, por ellos, por sí misma, por la justicia. El miércoles comenzó con una llamada telefónica. El reloj marcaba las 5 de la mañana cuando un agudo trino despertó a Isabela, que dormitaba en el sillón junto a la cama de Beatrice. Enciende la televisión. Inmediatamente, la voz de Marcos sonaba preocupada. En la pantalla había una noticia de última hora. Una joven periodista, sustituta de Isabela, informaba sobre un gran escándalo en el sector de la construcción. La cámara mostraba un edificio conocido, las oficinas de la empresa de Gustavo. Según datos preliminares, se han descubierto graves irregularidades financieras en las actividades de la empresa. Las fuerzas del orden están realizando registros. Isabela sintió que se le entumecían los dedos. No tenían tiempo. Alberto se les había adelantado actuando primero. No es casualidad, dijo Marcos cuando ella le devolvió la llamada. Están cubriendo sus huellas. ¿Pero cómo? ¿Cómo lo han descubierto? Probablemente tu teléfono o tu ordenador tengan instalados programas de rastreo. No los uses. Te enviaré un teléfono nuevo con un mensajero. Isabela subió a ver cómo estaban los niños. Beatriz seguía dormida, por fin le había bajado la fiebre. Lucas estaba sentado en su habitación con los auriculares puestos. También estaba viendo las noticias en su tableta. ¡Mamá!, gritó cuando ella se asomó. ¿Es verdad? ¿Lo de la empresa de papá? No lo sé, cariño. Se agachó en el borde de su cama. A veces los asuntos de los adultos son muy confusos. Te oí discutir con el abuelo en el hotel, dijo de pronto. Te estaba vigilando esa noche. Lo siento. Isabela se puso rígida. ¿Qué oíste? Basta. Lucas parecía serio más allá de su edad. Quieren quitarnos la casa y el dinero. Pero tú no se lo permitirás, ¿verdad? Ella abrazó a su hijo, sintiendo que las lágrimas le llegaban a la garganta. No, cariño, no se lo permitiré. El mensajero trajo el nuevo teléfono sobre las 7 de la mañana. Con él venía una nota de Marcos. Carlos ha encontrado algo interesante. Nos vemos a las 10 en los viejos archivos. Rosa llegó antes de lo habitual, alarmada por la noticia. Señora Isabela, quizás sea mejor que coja a los niños y se vaya un rato. No, Rosa, no me escaparé. Cuida hoy de los niños, ¿quieres? Los archivos municipales estaban en un viejo edificio de las afueras de São Paulo. Marcos la esperaba en la entrada con Carlos, un hombre bajo, con sobrepeso y gafas. Hemos comprobado el correo electrónico de Gustavo, dijo Carlos mientras se acomodaban en una polvorienta habitación trasera. Ahí hay toda una correspondencia con empresas offshore, y no es solo evasión de impuestos, es blanqueo de dinero a gran escala. ¿Cómo tienes acceso a su correspondencia? Es mejor no preguntar. Carlos sacó su portátil. Pero eso no es lo importante. Mira. En la pantalla aparecieron documentos escaneados, los mismos contratos que había mencionado María, solo que ahora veían todo el plan en su totalidad. Alberto utilizó la empresa de su hijo como tapadera, explicó Carlos. Todo el dinero sucio pasaba por los proyectos de construcción, y Gustavo lo sabía todo, terminó Isabela en voz baja. Por eso aceptó el divorcio. Temen que haya descubierto algo. En ese momento vibró su nuevo teléfono. Sonaba un número desconocido. Señora Mendoza, soy el investigador Ramos. Necesitamos que venga a declarar.
Isabela miró a Marcos. ¿En qué caso? Sobre el caso de fraude financiero en la empresa de su marido, como su mujer y copropietaria. No soy copropietaria. La empresa es propiedad de mi marido. Sin embargo, necesitamos su testimonio. La espero en 1 hora. La comisaría la recibió con frío y olor a café. El investigador Ramos era un hombre joven de rostro cansado. Tome asiento, extendió los papeles frente a él. Dígame qué sabe de la empresa de su marido. Casi nada. Isabela intentó hablar con calma. Yo no participaba en los asuntos de la empresa. Pero transfirió importantes sumas de dinero a las cuentas de la empresa. Era dinero personal. Ayudaba a mi marido a desarrollar el negocio. El interrogatorio duró 2 horas. El investigador le hizo las mismas preguntas con distintas palabras, tratando de pillarla en contradicciones. Pero Isabela se mantuvo firme. No sabía nada del fraude, solo apoyaba económicamente a su marido. Cuando salió de comisaría, ya había anochecido. Fuera del coche, Gustavo la esperaba. ¿Qué les has contado?, preguntó sin saludar. La verdad, que no sabía nada de los asuntos de la empresa. No me mientas, la agarró del brazo. Sé que estabas reunido con María, que estuviste hurgando en los archivos. Suéltame, le apartó la mano. Sí, lo sé todo. Sobre las maquinaciones de tu padre, el blanqueo de dinero, los contratos falsos. ¿Entonces te das cuenta de lo que está en juego? Su voz se volvió más tranquila. Firma los papeles del divorcio, coge a los niños y vete. Es la opción más segura para todos. ¿Segura? ¿Y la justicia? La justicia, sonrió amargamente. Eres tan ingenua, Isabela. ¿Crees que puedes luchar contra tu padre? Te destruirá. Ya veremos, subió al coche. Y dile a tu padre que no temo sus amenazas. En casa le esperaba una nueva sorpresa. Alberto estaba sentado en el salón. ¿Cómo has entrado?, preguntó, tratando de ocultar el temblor en su voz. Gustavo todavía tiene las llaves, le dijo su suegro haciendo un gesto con el manojo. Toma asiento, tenemos que hablar. No tengo nada que decirte. Pero yo sí, sacó su teléfono. ¿Recuerdas este restaurante? Tu jefe y tú parecéis muy amigos. Isabela miró la foto. Ella y Marcos en el café, él cogiéndole la mano, consolándola tras su encuentro con Valencia. ¿Es un chantaje? Es una advertencia. Alberto guardó el teléfono. Tengo muchas fotos como esta. ¿Qué crees que dirá tu público cuando se entere de la aventura con el jefe? ¿Qué dirán los niños? Eres un monstruo, susurró ella. Soy un hombre de negocios, se levantó, y protejo mis intereses. Te quedan 12 horas, entonces entraré en acción. Cuando se marchó, Isabela corrió a ver cómo estaban los niños. Estaban dormidos. Beatriz seguía débil por su enfermedad y Lucas, al parecer, se había quedado dormido frente al ordenador. Sacó el teléfono y marcó el número de Marcos. Están amenazando a los niños. Indirectamente, pero tengo miedo. Ven al estudio, ahora mismo. Carlos tiene un plan. El estudio nocturno estaba vacío y tranquilo. Se reunieron en la sala de montaje. Marcos, Carlos y María, que había venido a petición suya. Podemos adelantarnos a ellos, dijo Carlos, mostrando los documentos en la pantalla del ordenador. Mañana por la mañana, todo este material aparecerá en Internet, de forma anónima, a través de canales fiables. Y la investigación policial se estancará, negó María con la cabeza. Alberto tiene gente por todas partes, pero si la información se hace pública, tendrán tiempo de cubrir sus huellas. No lo harán. Marcos encendió el televisor. Mira. Había noticias de última hora en todos los canales. La policía ya estaba registrando la sede central de la empresa de Alberto. ¿Cómo? Isabela desvió la mirada hacia Marcos. Todavía tengo amigos en la fiscalía. Amigos de verdad que no se pueden comprar. Trabajaron toda la noche.
Carlos hackeó servidores de correo electrónico. María preparó documentos. Marcos contactó con periodistas de otros canales. Hacia la mañana Isabela recibió un mensaje de Gustavo. No tienes ni idea de lo que has hecho. Ella no contestó. Por primera vez en muchos días se sintió fuerte. Ya no había marcha atrás, solo hacia adelante, solo luchar por la verdad, por la justicia, por el futuro de sus hijos. El sol naciente pintaba el cielo de São Paulo de rojo sangre. Comenzaba un nuevo día, un día que lo cambiaría todo. La mañana del jueves estalló con un aluvión de noticias. Isabela, que había estado despierta toda la noche, vio cómo todos los canales mostraban imágenes de los registros, documentos, fotografías. El escándalo crecía como una bola de nieve. Rosa llegó antes de lo habitual, ansiosa y confusa. «Señora Isabela, hay periodistas. Han rodeado la casa». Al asomarse a la ventana, Isabela vio varias furgonetas de televisión aparcadas en la calle. Reporteros con cámaras se agolpaban en la puerta. «No abras a nadie», se volvió hacia el ama de llaves. «Y no dejes salir a los niños». Lucas ya estaba despierto y sentado en el salón frente al televisor. Tenía la cara pálida y tensa. «¿Esto es por la empresa de papá?», preguntó cuando Isabela se sentó a su lado. «Sí, cariño, han empezado los problemas». «¿Lo van a detener?». Isabela abrazó a su hijo. «No lo sé. Pero pase lo que pase, recuerda, somos una familia, saldremos de esta». Beatriz seguía durmiendo arriba, por fin le había bajado la fiebre, pero la debilidad persistía. Isabela subió a ver cómo estaba su hija y oyó que el timbre de la puerta sonaba insistentemente abajo. «No abras», le gritó a Rosa, pero ya era demasiado tarde. En la casa sonaban pasos pesados. Era la policía, 4 agentes y el investigador Ramos. «Señora Mendonça», Ramos mostró la orden. «Necesitamos llevar a cabo un registro. Tengo un niño enfermo». «Intentaremos no molestar a los niños», asintió el investigador a sus hombres, «pero un registro es necesario». Las 2 horas siguientes se convirtieron en una pesadilla. Los policías registraron metódicamente cada habitación, cada armario, cada cajón. Se llevaron el ordenador, todos los documentos, incluso los viejos álbumes de fotos. Beatriz se despertó con el ruido y se aferró temerosa a su madre. «Mamá, ¿qué está pasando?». «No es nada, cariño, es solo una prueba». El teléfono no paraba de sonar. Periodistas, colegas, incluso viejos amigos, todos querían comentarios, explicaciones, detalles. Hacia el mediodía llegó el abogado de Valencia. Parecía inusualmente confuso. «Isabela, tenemos que hablar, a solas». Entraron en el despacho. Valencia sacó de su maletín los conocidos papeles del divorcio. «Última oportunidad. Fírmalo y se acabó». «¿En serio?», sonrió amargamente. «¿Y la investigación? ¿Los registros? ¿Los periodistas?». «Eso se puede solucionar. Alberto tiene influencia». «Antes la tenía», interrumpió ella. «Eso ya ha cambiado». En ese momento llamaron a la oficina y entró un mensajero con un paquete de documentos, nuevas órdenes de detención, una petición de comparecencia para un interrogatorio. «No lo entiendes», Valencia bajó la voz. «No se detendrán. Te destruirán a ti, tu carrera, tu reputación». «Tú eres el que no entiende». Isabela se puso de pie. «Ya no tengo nada que perder, excepto mi amor propio». Cuando el abogado se marchó, ella se acercó a los niños. Lucas intentó distraer a su hermana jugando con ella a juegos de mesa. Su mirada se hizo adulta. «¡Mamá!», gritó cuando ella tomó asiento a su lado. «He visto las noticias. Lo del abuelo y papá. ¿Son realmente criminales?». Isabela sintió que se le apretaba el corazón. «A veces la gente buena hace cosas malas, cariño, sobre todo cuando se trata de dinero y poder». «Pero tú no eres así», la abrazó con fuerza. «Siempre dices la verdad».
A las 3 de la tarde, Marcos llamó. Enciende la tele. Alberto va a dar una rueda de prensa. El familiar rostro autoritario de su suegro apareció en la pantalla. Parecía cansado, pero mantuvo su dignidad habitual. Todas las acusaciones son mentira. Es un intento de manchar la reputación de nuestra familia, competidores y ciertos individuos con agendas personales. La cámara mostró a Gustavo de pie junto a su padre. Parecía 10 años mayor. Se están defendiendo, dijo Marcos. Pero tenemos más bazas que jugar. ¿Cuáles son? Carlos encontró nuevos documentos y viejas cintas de conversaciones. Esto podría ser el clavo final. La conexión se cortó de repente. 1 minuto después, sonó el timbre. Gustavo estaba en el umbral, solo, sin padre, sin abogados, solo un hombre cansado con una mirada descolorida. ¿Puedo pasar? Isabela se apartó en silencio. Entraron en el salón, el mismo en el que una vez habían sido tan felices. ¿Están los niños en casa?, preguntó en voz baja. Arriba, con Rosa. Gustavo se hundió en una silla, se cubrió la cara con las manos. Lo siento, por todo. ¿Por qué? Se sentó enfrente. ¿Por qué dejaste que te controlara? ¿Nuestra familia? ¿Nuestra vida? Yo era débil. Levantó la vista. Siempre lo has sido. Padre, tiene una forma de doblegar a la gente a su voluntad, y cuando empecé a sacarle dinero para la empresa, era demasiado tarde para cambiar. Podrías habérmelo dicho. ¿Y arrastrarte a esto? Sonrió amargamente. Quería protegeros, a los niños. ¿Protegerlos? ¿Privándolos de su hogar? ¿De un padre? En ese momento se oyeron pasos en las escaleras. Lucas y Beatriz se congelaron al ver a su padre. ¿Papá? Beatriz corrió hacia él. Gustavo abrazó a su hija, e Isabela vio rodar una lágrima por su mejilla. Lo siento, princesa. Papá ha cometido muchos errores. Lucas permaneció de pie en el umbral, mirando a su padre con una seriedad impropia de un niño. ¿Ya no vivirás con nosotros? No, hijo, no lo haré. ¿Por culpa del abuelo? ¿Por el dinero? Gustavo se estremeció. Es complicado, Lucas. No. El chico sacudió la cabeza. Es sencillo. Elegiste el dinero antes que a nosotros. Se dio la vuelta y se alejó escaleras arriba. Beatriz, sin comprender lo que ocurría, desvió la mirada de su padre a su madre. ¿Por qué está enfadado Lucas? Papá, ¿te quedas a cenar? No, cariño. Gustavo besó a su hija en la parte superior de la cabeza. Me tengo que ir. Ya estaba anocheciendo fuera cuando se marchó. Los periodistas seguían de guardia en la puerta. ¿Qué pasará ahora?, preguntó Isabela. No lo sé. Se detuvo en la puerta. Padre está intentando tapar el escándalo, pero han salido demasiadas cosas. Demasiada gente ha hablado. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer? Quizá ha llegado el momento de hacerte por fin un hombre, sonrió con tristeza, y asumir la responsabilidad de tus actos. Cuando se marchó, Isabela permaneció largo rato junto a la ventana. Llovía y las luces de la ciudad se difuminaban. Su teléfono vibró. Un mensaje de Marcos. Todo está listo. Mañana por la mañana publicaremos los documentos finales. ¿Estás segura de que quieres hacerlo? Miró hacia arriba, donde los niños dormían en sus habitaciones. Pensó en los 15 años de matrimonio, en los sueños rotos, en la traición. Sí, escribió. Es hora de poner fin a esta historia. La noche prometía ser larga, pero por primera vez en muchos días, Isabela se sintió extrañamente tranquila. El viernes amaneció inusualmente despejado. Isabela se despertó con un rayo de sol a través de las cortinas. Se había quedado dormida en el sillón del salón sin subir al dormitorio. Su ordenador portátil estaba abierto sobre la mesita, con los últimos documentos que ella y Marcos estaban preparando para su publicación. El reloj marcaba las 6 de la mañana.
La casa estaba inusualmente silenciosa. Incluso los pájaros de la ventana parecían callados, conscientes de la importancia del momento. Isabela se levantó, estiró el cuello rígido y se dirigió a la cocina. Encendió automáticamente la cafetera y sacó las tazas. La foto de la infancia de Beatriz, con un sol radiante y una familia feliz cogida de la mano, aún colgaba de la nevera. Ahora esa foto le causaba un pinchazo de dolor en el pecho. El teléfono vibró. Un mensaje de Carlos. Todos los sistemas listos, esperando tu señal. A las 7 en punto, los niños se despertaron. Lucas bajó primero, todavía con el ceño fruncido tras el encuentro de la noche anterior con su padre. ¿Quieres tortitas?, preguntó Isabela, intentando dar la apariencia de una mañana normal. No quiero. Se sentó a la mesa, mirando fijamente su teléfono. Otra vez sale en las noticias lo nuestro. Beatriz apareció a continuación, somnolienta y despeinada. Mamá, ¿por qué no se quedó papá a dormir anoche? Isabela sintió que le temblaban las manos mientras servía a su hija zumo de naranja. Papá tiene mucho que hacer, cariño. A las 8 llegó Rosa, inusualmente callada y seria. Los periodistas seguían de guardia en la puerta, pero eran menos. Señora Isabela, titubeó el ama de llaves en la puerta de la cocina. Quizá debería llevarme a los niños a mi casa un par de días. Tengo un barrio tranquilo, nadie molestará. Isabela la abrazó agradecida. Gracias, Rosa, pero tenemos que estar juntas, pase lo que pase. A las 9, Marcos llamó. ¿Estás lista? Va a salir en antena dentro de una hora. Sí, miró a los niños ocupados con el desayuno. Hazlo. Los acontecimientos comenzaron a desarrollarse rápidamente. A las 10 de la mañana, todos los principales canales de noticias interrumpieron sus emisiones para emitir un boletín de emergencia. Los documentos encontrados por Carlos, las grabaciones de conversaciones, los testimonios de antiguos empleados, todo irrumpió en las ondas como un tsunami. El teléfono estalló de llamadas. Gustavo, Alberto, el abogado de Valencia, todos intentaban localizarla. Ella no contestaba. A las 11 sonó el timbre. Ramos, el investigador, se plantó en el umbral. Señora Mendonza, necesitamos su declaración, oficialmente. ¿Ahora? Volvió a mirar a los niños. Es importante. Hemos detenido a su suegro. Isabela se sintió ansiosa. Una cosa era planear una revelación y otra muy distinta afrontar las consecuencias reales. «Rosa», gritó, «¿cuidarás de los niños? Tengo que irme». Lucas levantó la vista del teléfono. «¿Volverás?» «Por supuesto, cariño, te lo prometo». La comisaría era ruidosa y estaba abarrotada. Los periodistas se agolpaban en la entrada, los policías correteaban por los pasillos. Isabela se fijó en caras conocidas, empleados de la empresa de Gustavo, también llamados para ser interrogados. El despacho del investigador parecía una isla de relativa calma. Ramos parecía cansado pero contento. «Siéntese, tenemos muchas preguntas». Durante las 3 horas siguientes lo contó todo. Las maquinaciones de Alberto, el papel de Gustavo, los documentos que había encontrado María, de cómo habían intentado despojarla de todo, utilizando el divorcio como tapadera. «Tu marido también está aquí», dijo Ramos hacia el final. «Va a declarar contra su padre». Isabela levantó la vista. «¿En serio?» «Sí. Parece que por fin se ha decidido a ponerse del lado correcto». Cuando salió del despacho, Marcos la esperaba en el pasillo. Parecía preocupado. «¿Estás bien? He visto las noticias». «No lo sé», se apoyó en la pared. «Todo parece irreal». En ese momento, Gustavo salió del despacho contiguo. Sus miradas se cruzaron. «¿Podemos hablar?», preguntó en voz baja. Marcos se tensó, pero Isabela asintió. «Sí, creo que tenemos mucho que hablar». Salieron al patio de la comisaría. Gustavo parecía demacrado, con profundas sombras bajo los ojos. «Les conté todo», fumó,
con las manos visiblemente temblorosas. Sobre mi padre, sobre la empresa, sobre el offshore. Es extraño, me siento aliviado. ¿Y el miedo a tu padre? Se me pasó. Gustavo rió con amargura. Cuando vi los ojos de Lucas ayer, me di cuenta de que había perdido algo mucho más importante que el dinero o el poder. Isabela miró fijamente al hombre que una vez había amado, el hombre con el que soñaba envejecer, que la había traicionado, pero que ahora parecía encontrar la fuerza para admitir sus errores. ¿Qué pasará ahora?, ella preguntó. No lo sé. Probablemente prisión. Probablemente libertad condicional si sigo cooperando con la investigación. Apagó el cigarrillo. Pero quiero que sepas que firmaré cualquier papel. Divorcio, propiedad, pensión alimenticia. Todo será justo. En ese momento se les acercó un policía. Señor Mendonça, se le busca para que preste declaración. Gustavo asintió. Ya voy. Luego se volvió hacia Isabela. Lo siento. Por todo. Ella lo vio partir y sintió una extraña mezcla de emociones. Alivio, tristeza, pesar por el pasado y una tímida esperanza en el futuro. Marcos la esperaba a la salida. Te llevo a casa. En el coche se quedaron en silencio. La ciudad al otro lado de la ventanilla tenía vida propia, gente apresurada en sus quehaceres, niños que volvían del colegio, vendedores ambulantes que ofrecían fruta y recuerdos. ¿Sabes?, dijo por fin Marcos, deteniéndose en un semáforo. Llevo mucho tiempo queriendo decírtelo. Isabela se volvió hacia él. En sus ojos vio algo que había notado hacía tiempo, pero que temía admitir: calidez, cariño, ternura. Ahora no, le dijo con suavidad. Han pasado demasiadas cosas. Necesito tiempo. Él asintió comprensivo. Por supuesto, solo quiero que sepas que estoy aquí para ti, siempre. En casa la esperaban sus hijos emocionados. La noticia de la detención del abuelo ya les había llegado. Lucas había estado siguiéndolo todo por internet. ¿Va a ir todo bien?, preguntó cuando se sentaron en el salón aquella tarde. Sí, cariño, abrazó Isabela a su hijo. Todo va a salir bien. Beatriz ya estaba dormida, apoyando la cabeza de su madre en su regazo. En la pantalla del televisor, las noticias transcurrían en silencio. Imágenes de la detención de Alberto, comentarios de expertos, entrevistas con periodistas. Isabela miró a sus hijos y pensó en el futuro. Ya no le asustaba lo desconocido. Sí, aún quedaban muchas dificultades por delante, litigios, divorcios, una nueva vida, pero ahora sabía que podía afrontarlo. Al otro lado de la ventana, la puesta de sol se consumía, coloreando el cielo de São Paulo en suaves tonos rosados. Comenzaba una nueva noche y, con ella, un nuevo capítulo en sus vidas. Un capítulo en el que no habría mentiras ni traiciones, sino solo verdad y amor. El teléfono vibró suavemente, un mensaje de Marcos. Si necesitas algo, llámame cuando quieras. Isabela sonrió. Quizá algún día estaría preparada para iniciar una nueva relación, pero ahora lo que le importaba eran sus hijos, su trabajo, su libertad, y eso era suficiente para ser feliz.